Entonces nosotros entrar en lo que verdaderamente es el sacerdocio, cómo se estableció el sacerdocio desde la antigüedad. ¿Y qué es el sacerdocio, verdad? El sacerdocio en aquella antigüedad, recuerde que el Espíritu Santo no moraba en las personas. Se constituyó el pueblo de Dios, Israel, Dios saca a Moisés como líder, eso ya lo estudiamos. Pero acuérdense que el hermano de Moisés, Aarón, fue el primer sacerdote o sumo sacerdote, y todos sus hijos venían heredando la herencia del sacerdocio, hasta que llegó Cristo Jesús en el nuevo pacto y se hizo sumo sacerdote de una vez y para siempre. Eso es lo que debemos entender. Quiero que entendamos algo. Estamos en el antiguo pacto, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Quizá a lo mejor chocar un poquito con el nuevo, porque acuérdense que estamos en otro tiempo. Si tiene alguna duda, yo por el medio de la palabra, corroboramos. Pero acuérdese que usted en su mente ahorita tiene que estar en el antiguo pacto. Usted y yo debemos estar como que si estuviéramos viviendo en el tiempo de Moisés. Cristo todavía no ha venido para que podamos entender lo que pasó en ese tiempo, cómo se vivía bajo la ley. Y luego, bueno, hacemos la comparación al final de cómo vive usted ahora y cómo vivo yo bajo la gracia. Entonces, hermano, mire, dice que el sacerdocio de Israel fue instituido en el Sinaí. Comenzó con Aarón de la tribu de Levi como primer sumo sacerdote junto a sus hijos como sacerdotes. Esta clase sacerdotal masculina, recuerde que no habían sacerdotas mujeres, por eso les decía del antiguo pacto. Descendiente patrilineal. ¿Por qué era esto? Real, perdón, porque los padres eran los que le daban la sucesión a los hijos. O sea, igual en los reinados. El rey moría y quedaba reinando el hijo, el primogénito. El sacerdote moría y el sacerdote siempre preparaba a su hijo primogénito para que lo sucediera. No había elecciones, no había, el pueblo no elegía quién era el que iba a ser sacerdote, sino que eran sacados de la tribu de Leví, de la tribu de los levitas. Las otras tribus no podían participar de lo que era el sacerdocio. Pero usted y yo hoy somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, porque el sacerdocio fue pasado a Cristo, a la tribu, ¿verdad?, de Judá. Acuérdense que Jesucristo viene de la tribu de Judá. Fue quitado el sacerdocio de los levitas y fue pasado al de la tribu de Judá, y ahora usted y yo somos sacerdotes ¿de qué? Del templo. Pero ¿cuál es el templo de Dios? Su cuerpo, mi cuerpo. Nosotros somos templo y morada del Señor. Entonces usted tiene que mantener ese fuego ardiendo dentro de usted, que representa la llama del Espíritu Santo, como lo predicaban anoche. Y no tenemos excusa, que no le vamos a echar la culpa al pastor, a la pastora. No, hermano, usted y yo somos los que tenemos que velar. ¿Cómo? Ayunando, orando, guardándonos para Dios, para que ese fuego se mantenga ardiendo dentro de usted y dentro de mí. Usted no va a poder justificarse delante de Dios, ni yo tampoco, a la hora del juicio. Usted no va a decir, no, es que yo, no, Señor, no te busqué porque me veían feo. No, Señor, es que yo no te busqué porque no daba buenas enseñanzas. No, Señor, es que yo no ayunaba porque nadie me ayunaba. No, no habrá excusa. Usted es el sacerdote del templo de Dios, o sea, su cuerpo, igual que yo. Pero aquí estamos en el antiguo pacto, era una sombra de lo que habría de venir. Y vea que dice que desde Aarón, ¿verdad? Aarón y la familia eran los intermediarios con Dios para el pueblo, ministrando en el tabernáculo del templo hasta el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Fue demolido el segundo templo. ¿Se acuerdan que Jesús lanzó una profecía y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, cuánto no quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos, y no habéis querido oír a la palabra de Dios? Entonces el templo fue destruido, fue esparcido. Hasta hoy no lo han podido todavía levantar. Tienen un tercer templo, que es el que están construyendo,
pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a entrar en lo que es el estudio arónico y levítico. Arónico, ¿por qué? Porque el primer sacerdote fue Aarón. Y levítico, ¿verdad? Porque venía de la tribu de Leví. Había una responsabilidad sobre aquella tribu. Origen y propósito. Dios estableció este orden tras el éxodo, reemplazando la función sacerdotal de los primogénitos familiares por su clase, dedicada exclusivamente al culto, sacrificios y santidad. El sacerdote se encargaba de esto, de los cultos, de los sacrificios y de la santidad. Tenemos un punto B, que es la consagración. Esto está en Éxodo capítulo 29. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 29. Consagración de Aarón y de sus hijos. Yo les decía ya que Aarón había sido apartado como sumo sacerdote, o como el sacerdote principal en la ley, y sus hijos eran los que lo ayudaban a él en el templo. No todo el mundo podía hacer ese tipo de trabajo, sino los que venían de la tribu de Leví. ¿Estamos allí? Amén. Ok, dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo. En el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión de Aarón y sus hijos. Pondrás sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Esto es lo que estamos hablando acerca de las órdenes que se le estaban dando a Aarón y a sus hijos. Dios le dice a Moisés que le hicieran unas vestiduras, que le hiciera todo el implemento, primeramente antes de entrar a ministrar lo que Dios quería al pueblo. Ellos tenían que ir a un lugar llamado lavacro. El lavacro era un lugar de purificación que estaba en el patio del templo. Entonces, antes de ellos entrar a la casa de oración o al tabernáculo o el sitio, el lugar santo, ellos tenían que ya venir lavados.
Luego el sumo sacerdote era quien tenía el derecho una vez al año de entrar en el lugar santísimo, y esto era por la expiación de los pecados. Ahora, usted y yo sabemos y conocemos en la historia que cuando Dios constituye las 12 tribus, que ya lo estudiamos también, apartó a Levi y dijo que los levitas se iban a encargar del templo. ¿Se iban a encargar de qué? De lo que era el mantenimiento, de lo que era la albañilería, digámoslo así, la construcción del templo, la limpieza. Entre ellos también estaban los músicos, y era grande esta tribu, pero ellos se dedicaban única y exclusivamente al templo. Ellos no podían trabajar en otra cosa que no fuera a Dios. Ahora yo le pregunto, si nosotros decimos que le vamos a trabajar tiempo completo a Dios, no deberíamos mezclarnos con las cosas del mundo, ¿cierto? Porque esta gente, ¿por qué Dios le da una prohibición a los levitas de que se juntaran con los trabajos y con las cosas cotidianas de las demás tribus? ¿Qué pasa si Dios le fuera dicho a los levitas: bueno, vayan ustedes también, trabajen en el templo, pero también pueden salir afuera, también pueden andar haciendo lo que hacen sus hermanos? ¿Verdad que estudiamos la vida de cada uno de los hijos de Jacob? ¿Cómo eran ellos? Terribles, ¿cierto? ¿Qué cree usted que fuera pasado con el sacerdocio o con la tribu de Levi si fueran dados con Benjamín? Si fueran dados, ¿verdad?, con Rubén. Si fuesen dados con este tipo, hermano, de conducta. Usted lee que Rubén, ¿qué hizo Rubén, el primogénito? Dice que se llegó a la concubina de su padre, se acostó con la mujer de su padre. Eso lo estudiamos. Entonces Dios tiene que hacer una separación, porque Dios, que conoce todas las cosas, no era que le viera perfecto, pero Dios dijo: no, a este lo voy yo a apartar. Cuando nosotros hablamos de unción o de ungimiento, quiere decir separar del resto para un trabajo específico. Dios agarra a Levi, lo separa de todos sus hermanos y le dice: aquellos irán y trabajarán en sus diferentes labores, y ellos traerán el diezmo al templo para que ustedes se mantengan, y de allí también coman el huérfano, la viuda y el menesteroso. Ahora yo le pregunto, si trasladáramos estas ordenanzas que Dios le dio a Moisés y las lleváramos al tiempo de hoy, entonces el diezmo ¿quiénes deberían comer del diezmo? Todos los que ministran en el altar, predicadores, porque el que predique el evangelio, que viva de él. ¿Dice o no dice la palabra? Entonces todos deberían participar, los que trabajan en un trabajo a Dios. El diezmo era el pago que Dios le daba a la tribu de Levi por el trabajo que se le hacía a Dios. Eso no es. Pero nunca el diezmo fue solamente para el sacerdote. En ese entonces, en la antigüedad, el diezmo que traían al templo, por eso Malaquías dice: traer a mi casa, dice Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? No es el templo. Entonces, ¿dónde vivía el sacerdote? No vivía en el templo. El sacerdote vivía dentro del templo, y los levitas que fueron apartados vivían dentro del templo. No se contaminaban con lo de afuera. Si yo digo hoy en día que yo estoy en la ley y que yo soy un levita, entonces yo debo apartarme de todo lo que es el mundo y vivir consagrado para poder ministrar a Dios y vivir de lo que entra al templo. Pero se hace, porque las cosas son como son, ¿sí o no? Y todo lo que entra en las iglesias grandes, más que todo, porque en las pequeñas, hermanos, se sabe que hasta a veces los pastores tienen que salir a trabajar, los evangelistas a veces no cumplen el ministerio completo porque a veces no se le ofrenda. ¿Y de qué vivían ellos? Dice que cuando el que ministre la palabra del Señor debe ser honrado donde es invitado. No es que esté cobrando por el servicio. La gente dice: no, los ministros no deben cobrar. Obvio que no debemos cobrar, pero la carta de Hebreos dice que debemos ser buenos hospedadores, porque sin saber habéis hospedado ángeles del Señor.
hermano William, si nosotros invitamos un predicador que viene del Zulia, un hombre que Dios usa, que quizás no trabaja en lo terrenal mucho, sino que se dedica a Dios en ayuno, en oración, vive una vida consagrada, trae pan, alimento, dura 7 días aquí, y después que el hombre parió de allá para venirse para acá, quizás quitó hasta prestado el dinero en pasaje, y cuando termine de predicar no le damos nada y le decimos: Dios te siga bendiciendo y te siga usando, ministro. Dios te acompañe, vaya con bien. Y ese hombre tiene una mujer allá y tiene 3 muchachos que mantener. ¿Será que Dios se agrada de eso? Él no está cobrando, hermano. Pero usted y yo debemos aprender a ponernos en el lugar de los que le trabajan a Dios. Entonces la ofrenda tiene que ser voluntaria. Y es donde la iglesia se reúne y saca cuenta. Viene del Zulia. Hermana Ramón, ¿usted es la tesorera? Sí, yo soy la tesorera. Llámeme ahí a la agencia y pregúnteme cuánto vale un pasaje del Zulia acá a Valencia. No, el pasaje vale $35. 35 para acá y 35 para allá. Son 70. Ya por ahí nada más es el pasaje. El ministro quizás tiene 3 hijos, tiene así, bueno, vamos a hacerle una cestica, unos alimentos, le damos el pasaje y le damos algo adicional. ¿Será que Dios no se agrada? Él dice que un vaso de agua que le des a uno de sus profetas tendrás recompensa. Pero el hermano no te va a cobrar. No sé si usted me está captando. No es que Él le va a poner precio, es que si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser conscientes y vamos a bendecir voluntariamente a un siervo de Dios, porque lo que le hagamos a Él, se lo hacemos a Dios. Amén. Y eso es doctrina. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, y el pastor que ya partió con él, el Señor, él me decía: mire, Jonathan, le voy a decir, eso no está en la Biblia, pero son principios y son normas éticas y moral. Todo lo que usted siembre en la tierra los cosechará más adelante. Honre a los ministros, porque algún día, no muy lejano, usted será un ministro y usted viajará. Y todo lo que usted siembre, cuando llegue su tiempo, usted lo va a recoger. Dependiendo como usted trate a los ministros, así lo tratarán a usted. ¿Será que me hablaba bien el pastor? Y me decía: invítelo, así no tenga nada. Dele un vaso de agua fría, que ya ahí está cobrando. Si usted no tiene dinero, denle un buen hospedaje. No tiene dinero, cuando termine la predicación, antes de irse, dígale: ministro, no te vayas, Dios puso en mi corazón, te voy a invitar a un almuerzo, vamos a mi casa, necesito que ores antes de irte, bendice mi hogar. Y esto lo entendía la palabra gente del pueblo, y usted veía que cuando el profeta iba, dice que una mujer, ¿verdad?, le daba siempre al ojo al profeta. Cuando usted y yo honramos a un ministro de Dios de corazón, no porque nos obliguen ni nos manden, sino porque nace de nosotros, automáticamente usted tiene el pago del cielo, porque Dios no es deudor de nadie. Y usted dice: yo no le cobro a Dios, pero Dios paga. Y Dios dice que todo trabajo en el Señor no es en vano. Pues podemos nosotros cada día traer y traer cosas, pero si la traemos bravos y renegando, la se pide, qué fastidio, ahí está. ¿Qué cree usted que va a recibir? Porque lo trae por obligación y no por amor. ¿Iba a decir algo, varón? Hermano, mire, vamos a poner que la pastora quiera trabajar completo. Ahorita bueno, no vamos a decir contra la situación, si nosotros ponemos el corazón duro, ¿cómo la pastora va a trabajar completo? Si ahorita casi no entra diezmo, no entra esto. Por nosotros allá en el movimiento, cuando venían de Yaracuy, de Mango Redondo, el pastor Lino Garay decía: hermano, mi casa está para él, pero el movimiento va a ayudar a traerle comida, hasta esto, una semana a poner candelero, una semana así, pues. Y así el ministro duraba el mes. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué Dios quitó el sacerdocio? Te lo voy a decir por qué. Porque el pueblo, cuando vio que el sacerdote empezó a corromperse, el pueblo dejó de traer. Eso lo vamos a ver a través de la dinastía. Estamos hablando del antiguo pacto. Ojo, no estoy hablando de ahorita, hermano. Se lo aclaré desde un principio, que vamos a nosotros meternos en el pasado. O sea, nosotros estamos en las 12 tribus, pues. ¿Me entiendes? Y vamos a imaginarnos la tribu de Leví, vamos a imaginarnos el lavacro, el santuario, el altar, y para que podamos entender.
Esto era lo organizado. Ahora yo le digo algo. ¿Será que Dios es injusto si usted deja todo por Dios? ¿Será que Dios no va a tocar el corazón? ¿Le cuesta a Dios tocar el corazón de un millonario? Mire, si la iglesia se pone dura y no quiere dar nada, ¿le cuesta a Dios tocarle el corazón al dueño de qué pollo? Y venía yo un día llorando, quebrantado por el Espíritu, y decir: hermana pastora, ¿cuánto necesita para la iglesia? Y ponga lo que necesite, saque la cuenta y ponga de más. ¿Le cuesta a Dios eso? No. Hermano, Dios trabaja así. Pero a veces creemos que el pueblo, dependemos del pueblo. No, cuando usted y yo nos entregamos a Dios de corazón y hacemos las cosas para Dios, Dios hará como Él quiera. Amén. Hermano, perdón la interrumpa. Usted sabe que a mí me ha tocado tener evangelistas, predicadores y directores en la casa, ¿verdad? Amén. A un hermano yo le he pedido. Yo le digo: bueno, Señor, si es tu voluntad, tú me vas a proveer para darle a ellos. Amén. Gracias a Dios que siempre he tenido para darle a ellos. Amén. Y no me da nadie, no, sino que Dios me lo ha permitido dar. Yo le digo: bueno, gracias, Señor. Yo decía: Dios mío, Señor, pero ven para acá que tengo yo, Dios mío. Porque uno piensa en ellos, ¿verdad? Por los alimentos, por su comida, porque vienen de lejos, como dice usted. Hay muchos que vienen de lejos. No son Claro. para bobos. Y entonces yo decía: Dios mío, ¿qué le puedo dar, Dios mío? Provéeme. Gracias, Señor. Y cuando ellos se iban, yo le digo: bueno, pues si yo tenía, yo les daba. Yo le tomo esta harina, no me arroz. Y aquí en la iglesia le daban también su bolsa. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser agradecido con Dios. Porque eso me lo dio a entender una vez el hermano Miguel, no, el hermano Luis Oscaño. Dice: hermana, usted no sabe lo que usted tiene cuando usted recibe en su casa. Claro. Y yo: sí, pero yo no lo hago porque yo le digo: no, me digo, usted no sabe lo que Dios está haciendo en usted. Y luego, bueno, gracias a Dios que Dios me ha proveído para darle, porque a veces no tengo y Dios me ha proveído darle comida a ustedes. Ellos han venido de San Carlos, el otro venía no sé dónde, y ellos se han quedado en mi casa. Pero eso es doctrina y eso no se da. ¿Por qué usted cree que la hermana nunca queja? La hermana es una pescadora de bendiciones. Y usted dice: ¿por qué la hermana es tan bendecida? Pregúntele a ella, acérquese. Hermano, una pregunta: ¿por qué usted a Dios la bendice tanto? No preguntárselo a la hermana: pero hermana, ¿por qué será que Dios la bendice usted tanto? Porque la hermana hace todo para Dios voluntariamente y no espera que la manden, ella se ofrece. Porque hace las cosas para Dios y Dios ve su corazón. Y Dios dice: no, vamos a bendecirla. Pero hay gente que se molesta cuando uno le pone trabajo en el Señor. ¿Hay o no hay? Se molesta. ¿Y cómo van a recibir bendición de parte de Dios si viven en molestia? De repente Dios dice: voy a probar el corazón del hermano ajeno. Ejemplo, vamos a tomarlo a él. Y de repente la hermana, que es la que siempre limpia, ese día no puede, tiene que salir. Y le dice: hermano Argeli, yo no puedo. ¿Será que usted puede suplirme aquí en la limpieza del templo? A lo mejor el hermano le dice: sí, hermanita, cuente con eso. Vaya. Después, ahora no había más nadie. Claro, no lo sabe nada, eso lo da más él solo. Pero ¿será que Dios no lo está viendo? ¿Verdad? Dice: ahora tanto hermano, mi evidencia a mí, tantas mujeres que hay ahí, porque no lo ve como una bendición. ¿Entiendes? Ahora, si eres espiritual, él dice: oye, Señor, entre tanta gente decidiste bendecirme a mí. Claro que voy. Y él viene alegre y él limpia las sillas y se van a sentar los ministros del Señor. Y voy a limpiar el altar y voy a poner el agüita aquí. ¿Usted cree que Dios no está allí viendo en el trabajo que él está haciendo? La Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para. Pero si hacemos todo, no está la basura, no nos está viendo nadie, está la alfombra. Ahí no se ve. Hasta eso me tocó a mí. Yo tenía compromiso con mi familia. Y antes de irme para allá, vine y limpié la iglesia y me fui. Y le dije: Señor, tu templo está limpio, solamente llegue para predicar. Y eso es un trabajo, eso lo hacían los levitas. No todo el mundo no podía entrar al templo. Y ese día la pastora me dijo: ay, que no está bien, no, pastora. Yo tenía todo organizado y fui. Así como le cumplí a Dios, yo le cumplo a mi familia también. Era una vigilia que había aquí. Amén. Y una vez así, uno tiene que cumplir con Dios, no con el hombre, sino con Dios y para Dios. Amén. A mí no me gusta que casi nadie me oiga en el altar, porque yo no lo. Estamos hablando acerca de la consagración. Ajá, exacto. ¿Verdad? Vamos a hablar ahora acerca de los sacrificios diarios.
por el pecado que era con animales. Funciones principales. Esto está allí en mismo Éxodo 29, pero está en el verso 38. Dice ofrendas diarias. Estamos en el antiguo pacto. Ofrendas diarias. Porque si ellos trabajaban diariamente, ellos tenían que comer de algo, ¿verdad? Ahora veamos qué dice aquí la Biblia, qué estableció Dios a través de Moisés para los sacerdotes. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina. Amasarás con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacadas. Y harás la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a sus libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes y habitantes entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y acontecerá que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ok, ya vimos allí la ofrenda diaria. Ellos diariamente mataban 2 corderitos de 1 año. Y ellos tenían trabajo. Ahora yo les digo, ¿será que eso tenía trabajo o no tenía trabajo? Uno en la mañana y el otro al caer la tarde. Esto lo hacían ellos en representación de lo que habría de venir. Era perpetuamente para Israel. Ahora yo le digo, y usted me dirá, hermano, y eso ya terminó para Israel. ¿Usted cree que ya eso terminó para Israel? Si Israel termina el templo, el tercer templo, ¿qué cree usted que van a sacrificar ellos ahí? Animalitos. Ellos se van a ir nuevamente al antiguo pacto. Y yo quiero que aclare esto aquí. Dice la semana 70 de Daniel, que eso lo estudiamos también, después la vamos a retomar. La semana 70 de Daniel, que habló el profeta Daniel, dice que cuando se ha quitado el continuo sacrificio, porque aquí estamos hablando de un sacrificio continuo y perpetuo para Israel, entonces sabréis que ha venido la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En la semana 69, que es el fin, o se para el reloj cronológico de Dios allí, la ley se paraliza y entra la gracia. Yo no sé si los que vieron esa clase recuerdan en qué momento, hermana María Román, entra la gracia y se para la ley. Los 2 relojes no pueden andar al mismo tiempo. ¿No recuerda? ¿Usted recuerda, hermana Milagro? Y el hermano William, la hermana Berky, que buenas memorias tiene. Gloria al Señor. Escuche, en el tiempo en que anduvo Jesús en la tierra, Jesús dijo: no hay profeta mayor que este, nacido en la ley. Refiriéndose a quién, a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas en la ley, porque la gracia ya estaba caminando sobre la tierra. ¿Quién es la gracia? Jesús. Él iba a ser sumo sacerdote de una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Pura ley. Fornicario, adúltero, arrepiéntanse. Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y dice que lo perseguían los levitas, ¿verdad? Que son los sumos sacerdotes de ese entonces, porque ellos ya habían corrompido. Eso lo vamos a ver ahorita en el transcurso. Y dice que este profeta llamado Juan no podía entrar a los templos porque no lo dejaban. Y este hombre tenía el espíritu de Elías, y Jesús dijo: a la verdad Elías estuvo entre vosotros y no lo reconocieron.
porque ellos habían leído en la Biblia de que Elías hacía descender fuego del cielo, mientras que Juan el Bautista no. Juan el Bautista tenía los atributos del mismo Elías, pero no hacía descender fuego del cielo. Y este hombre decía: la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento y perdón del pecado, pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de él, la trenza de sus zapatos o de sus sandalias, ese bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es primero que yo y es soberano. Esto lo predicaba Juan, y a él le preguntaban abiertamente, según los evangelios: dinos, ¿eres tú el Cristo? O sea que los sacerdotes sabían que venía un Cristo. Dínoslo, ¿para qué le vamos a decir a los sacerdotes? ¿Qué le vamos a decir a los escribas, a los saduceos? ¿Qué le vamos a decir a ellos? Y él les decía: yo no soy el Cristo. Yo soy un profeta que clama en el desierto para enderezar el camino para el que viene detrás de mí. Ahora yo le pregunto: ¿Juan el Bautista predicó la crucifixión de Jesús? No. Juan el Bautista nunca predicó acerca de la gracia, porque se le fue escondida. Y cuando Juan el Bautista dice que lo encarcelan, porque dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan el Bautista estaba esperando el milenio, porque obviaba la gracia. Y Juan el Bautista, cuando está encarcelado, él pensaba, porque él decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Conocían a Jesús como el hijo de David. Él decía: nada, si David y los valientes de David, en una noche un hombre mataba a 600 hombres, ellos creían que Roma iba a caer a espada. Ellos creían que Jesús iba a venir violento como era David y que iba a ganar en guerra, pero terrenal. Y Jesús dijo: no, esto no han entendido el mensaje. Por eso los discípulos de Jesús decían: oramos para que descienda fuego y acabe la gente, porque ellos tenían conocimiento de la ley, pero no sabían lo que era la gracia y la misericordia del Señor. Yo les pregunto: ¿será que hay gente ahorita en la ley que todo es juicio? Que todavía no han conocido a Cristo. Todo es muy, se dice, la ley dice: te va a venir a tierra, te va a tragar. Así hablaban los de la ley. Pero pregúnteme si Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Pablo predicaron así. Y si ellos no predicaron así, ¿por qué nosotros tenemos que imitar a los de la ley? Yo soy un Jeremías, yo soy un Elías, no, eso es de la ley. Porque Jesús dijo, Pablo dijo: yo no me quiero parecer ni a Elías, ni a Jeremías, ni a ninguno de ellos. Yo quiero parecerme a Cristo, porque Él dijo: yo vendré y me tomaré a mí mismo. Si usted no tiene las características de Cristo y yo no las tengo, no se evita que para arriba no va. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué hay tanta gente queriendo ser como Jeremías? ¿Por qué hay tanta gente esperándose en ser como Isaías? ¿Por qué no parecernos a Cristo? ¿Será porque todavía tienen odio? Porque están en la ley, hermano. Porque no se les ha quitado la venda. Aunque están en el pueblo, no han conocido verdaderamente la gracia del Señor. ¿Entiende? Ahora vea esto. Cuando Jesús está en la cruz y dice: consumado es, Padre, he acabado el trabajo encomendado por ti. Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos, y cuando esta mujer le iba a tocar, le dijo: no me toques, mujer, porque no he subido a mi Padre aún. Y cuando él sube a su Padre, dice el Apocalipsis, que los ancianos y que todos allá se encontraron y que soltaron las coronas y decían: santo, 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 el que vive y el que reina, el que es por los siglos de los siglos. He ahí el Cordero de Dios inmolado, el león de la tribu de Judá ha vencido y se ha sentado a la diestra del Padre, y la iglesia está sentada juntamente con él en los cielos. Eso lo dice Efesios capítulo 1. ¿Dónde está usted? Allá arriba. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los pies de Dios están en la tierra, porque usted y yo somos los pies del Señor cuando estamos en la gracia.
Mira cuán bello y cuán deliciosos son los pies de los que anuncian la paz del Señor. Y dice que Efesios dice que cerró todo y dominó todo, principados, dominio, y los puso a los pies de ¿quién? De Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia fue sacada del costado de Cristo, así como fue sacada Eva del costado de Adán. Entonces usted y yo somos la novia de aquel que dijo que vendría, y nos casaremos allá arriba un día si usted y yo nos parecemos a él. Si somos fieles a él, nos iremos con él. Amén. Eso es un misterio, hermano. Pero explíquele eso usted a los judíos y me dice si lo van a entender. Israel es el pueblo de Dios, y los gentiles que han confesado a Cristo son la novia. Una cosa es ser pueblo y otra cosa es ser la novia. ¿Quién tiene la mejor posición? La novia. La novia tiene mejor posición. Es más, Juan dijo que él era el amigo del esposo y que él le presentaría su novia. ¿Sí o no? Juan decía, a la verdad Jesús es mi amigo y yo estoy encargado de presentarle a su novia. Allí, cuando Jesús está allí en la cruz y dice que consumado es, se detuvo la semana 69, iba a transcurrir la 70 y se para el reloj cronológico y se abre lo que conocemos nosotros como la dispensación de la gracia. Y hasta que no entre el último de los gentiles, no es levantada la iglesia. ¿Cuándo empieza la semana 70? Otra pregunta. ¿Cuándo empieza la semana 70, hermana? Porque esta gente no retiene. Claro, pero ¿cuándo es quitada la gracia de la tierra? A la iglesia. Exacto. Cuando Cristo haga así, en un abrir y cerrar de ojos, se fue la iglesia. Entrará el periodo de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Y habrá una semana 70 que es conocida como la gran tribulación. La semana 70 es conocida como la gran tribulación de 7 años. ¿Y a quién va a perseguir el enemigo? ¿No es a Jerusalén? Ahí vemos a Mateo 25, ¿cierto? Y habla de 10 vírgenes. ¿Y usted sabe para qué son las vírgenes? ¿O qué significan las vírgenes en Israel? Esas eran las que estaban antes del casorio. Usted no ve, los matrimonios ponen las doncellas que son vírgenes, y cierto, y él habla de los denarios y usa todo lo que es parábola y alegoría, y dice que las 10 vírgenes se durmieron todas, cabecearon y se durmieron, pero eran israelíes. Y dice que a la mitad de un tiempo vino el esposo. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde? No, la iglesia no estaba dormida, hermana. Si estamos hablando que la semana 70 es la de Daniel, y ya entra la semana 70 porque la iglesia se fue, ¿cómo va a estar la iglesia dormida si ya se fue? ¿Te está entendiendo? ¿Te está entendiendo? Escúcheme, se lo voy a volver a explicar. Cristo abre el periodo de la gracia, donde estamos nosotros, entra el último de los gentiles. O sea, el último de los gentiles, ya no hay más. Cristo dice, ya se acabó la gracia, me llevo mi iglesia. El que se fue es la gracia de Dios, la iglesia. La iglesia es quitada porque viene un juicio y Dios lleva a su iglesia arriba, el Padre se la lleva arriba a las bodas de ¿qué? Entonces, ¿dónde se va a casar la iglesia? Allá arriba. Entonces, ¿cómo va a estar dormida la iglesia? Si la iglesia ya está arriba, los que van hasta abajo es el pueblo de Israel y los que se quedaron. Pero van a vivir por la ley, que es la semana 70, que son 7 años de gran tribulación. Y Mateo 25 dice que a la mitad de la noche, porque acuérdense que la noche representa tiniebla, y si ya la gracia fue quitada, la iglesia se fue, el anticristo se quitará la careta. Y va a perseguir al pueblo y va a haber un sello, y el que no se deje sellar no va a poder comprar. Entonces, ¿qué pasará con las vírgenes insensatas?
dirán a las prudentes: mirad que nos quedamos, porque nos quedamos dormidas. Se quedaron las 10, porque es la alegoría de que el pueblo cristiano que durmió son las prudentes, pero se quedaron dormidas y se quedaron. Las otras imprudentes fueron las que rechazaron al Señor y no tenían sus vasijas llenas. Pero dice que ya no vendría el novio, vendría el esposo. Y si ya es esposo es porque ya se casó. Hermano, pero que no guarde el que se quede no tiene el esposo. No, ya no se puede casar porque la iglesia se va a casar arriba. Yo no sé si o es muy difícil o yo no me estoy haciendo entender. ¿Ya me está entendiendo? Ya la iglesia está arriba. Ya Cristo se casó a la mitad de un tiempo, que es a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Ellos dirán: en el Espíritu habrá de venir uno, el esposo. Y dice que las insensatas le dijeron a las prudentes: demos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan y no tenemos reserva. Y las prudentes dirán: no vaya a ser que nosotros nos quedemos sin aceite y tengamos que ir con ustedes a comprar y venga el esposo y perdamos la segunda oportunidad. Vayan ustedes pues a comprar aceite. Dice que cuando salieron las otras a comprar el aceite ya perdieron la segunda oportunidad. Lo que voy a hablar es un poquito profundo. En ese tiempo nadie podrá comprar si no se deja. Entonces, ¿qué le pasó a las 5 imprudentes? Que se dejaron. ¿Por quién? Por el anticristo. Y ya no pudieron volver a entrar, pero las otras entraron. ¿Quiénes esas? Son esas: los santos que lograron lavar su vestidura durante la gran tribulación, que es empezando Apocalipsis. ¿Sí me está entendiendo? Pero ya no se van a casar, ya ellos serán pueblo, porque ya el Señor se casó. Ahora yo le pregunto: ¿quiere ser usted pueblo o quiere ser la novia? Yo quiero ser la esposa del Señor. Entonces tengo que esforzarme para que cuando Él venga yo irme. Yo me quiero ir en la primera, en la segunda. Bienaventurado los que tienen, los que lavan su vestidura en la primera resurrección, porque en la segunda será más difícil. Si usted no logró irse en la gracia, imagínese la ley. Imagínese el diablo haciendo desastre. Si le cuesta congregarse teniendo el Espíritu Santo, ¿cómo será sin el Espíritu? Hermano, cuando el cristiano que Dios lo guarde se quede, hermano, y se deje poner el sello llama de Cristo, ¿no? Tú no, ya perdiste. Ya perdió la... Por eso. Y ellas para poder comprar tuvieron que haberse dejado. Ajá, y si no se sella... Porque eso es una parábola y una alegoría y es misterio. Yo más bien que estoy aquí pasado soltando eso. Hermano Gonzalo, Dime. usted sabe cuando usted empezó primera vez en la doctrina y esas cosas, ¿verdad? Ajá. Hablaba sobre la gracia y sobre la ley. Exacto. ¿Verdad? Yo eso no lo entendía. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver la gracia con la ley? Decía yo. Entonces, después poco a poco, cuando te iba predicando así, yo le digo: no, ese hermano está equivocado. ¿Cómo va a decir de la gracia? Pero yo no entendía que significaba la gracia, porque ya cuando Jesucristo fue a la cruz, ya venía la gracia, la ley era otra cosa, y eso yo no lo entendía. Yo creía que la ley era igualito mañana, pasado y así. No, porque la ley se le fue dado a ellos y sacrificaban animales para la expiación de pecado. Entonces, imagínense que usted peque y usted le diga: hermana, ven, aquí le traigo este becerro para que lo mate por mis pecados. ¿Entiendes? Entonces, de repente, el hermano Sevilla nos invita para la finca y diga: mira, mate esa cochina que está ahí. No, hermano, el Señor lo reprenda. El animal tiene pezuñas, es inmundo. No lo podemos comer. Disculpa, hermano, mira esto. Eso no puede pasar ya nada. Eso es ley. Hermano, mira esto, vamos a poner ahorita esa enseñanza nadie lo está dando ahorita en la iglesia ni nada. Bueno, yo. Lo que pasa es que la gente está equivocada. Una vez me lo explicó el hermano. Yo tengo en la casa una enseñanza, son muy distintas a las que el hermano está diciendo, porque él está explicando palabra por palabra y versículo por versículo. Entonces mira, hay pueblos que no saben de esto. No. ¿Ve? Entonces si se
chequea, no es culpa del pastor, no es culpa de nadie. Escúchame, el pueblo se perdió en la antigüedad por falta de conocimiento, pero yo le digo algo, yo todos los días, toda la semana los motivo y le digo, vengan a la doctrina. No, ya yo tengo doctrina, varón, ya yo sé, me la sé toda. No venga. Pero le aseguro que lo que yo le estoy enseñando usted no lo sabe. Pero como usted dice que tiene 20 años en el Señor y que ya usted ve un Jesucristo reencarnado, no venga a la doctrina. Que cuando venga Cristo y se vaya a la iglesia y usted se quede, ¿cuándo, Señor, dijimos eso? Vamos a pasar el proyector ahí. Mira, tal día había doctrina, estaba mi siervo ahí enseñando. ¿Y tú qué estabas haciendo? Jugando y juego y viendo TikTok. Te quedaste. Porque Dios está soltando los misterios. Pero si la gente anda distraída, hermano, ¿tiene culpa Dios de eso? No. La culpa la tiene el pueblo. Está alertando. Dios está alertando. Mi hermano William viene de San Carlos, ¿verdad? Porque le interesa su doctrina. Porque una doctrina vale más, hermano, que hasta 10 predicaciones que usted se meta. Acuérdate de la doctrina, Timoteo, no dejes al pueblo sin doctrina. Confundimos doctrina con discipulado. Discipulado para bajar a la gente a las aguas. Doctrina para que usted se ponga fuerte en el Señor y conozca el carácter de Dios. Porque usted no puede comparar el pasado con el futuro si no los conoce ambos. Tiene que conocer ambas historias para que usted las pese. Ah, ya entendí por qué Dios hablaba hacia Moisés. Ya entendí por qué Dios quitó a los sacerdotes del antiguo pacto y colocó a Cristo. ¿Por qué era un continuo sacrificio? Porque los sacerdotes pecaban a diario y tenían que purificarse. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, no hay... por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo todos los días tenemos que pedir perdón, ¿o no? Porque fallamos. Y estos sacerdotes de la antigüedad fallaban también y tenían que hacer purificación en la mañana y purificación en la tarde por causa de los pecados de ellos, para que el ángel no los matara. Tenían que pasar por el lavacro, por el lugar santísimo, y no todos entraban al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote designado en ese año para entrar una vez al año. Eso también ya lo estudiamos. Ahora, ¿ya hace falta un continuo sacrificio? No, porque Cristo es sumo sacerdote y en él no hay error. ¿Tendríamos que matar a Cristo otra vez? ¿Tendría que Cristo volver a venir a la tierra a hacer lo que hizo? No, porque él quedó establecido de una vez y para siempre, porque él es perfecto. Ahora ve la diferencia entre gracia y ley. ¿Qué hacíamos nosotros en la ley? En la ley, bueno, estamos en la ley, pues. En la ley usted fallaba y tenía que ir al sacerdote a confesar sus pecados. ¿A cuál? No a cualquiera, al sumo sacerdote. Y le decía, padre, en este caso, es pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué debo hacer? Él le decía, bueno, tráeme tal animal, trae esto, trae aquello, vamos a limpiarte, purificarte. Ahora, si usted falla, ¿a qué sacerdote tiene que ir? Usted se va a su cuarto, cerrada la puerta, confiesa a su padre, se aparta del mal y alcanza misericordia. Disculpa, hermano, no era esto sí me tiene porque... ¿Sabes que la hija me acompañó una amiga y eso para allá para la iglesia de Tucuyito? Y ella le dijo al cura que había hecho esto, entonces la mandó allá, ¿verdad? Que 4 o 5 Ave María y el padre no... Entonces quiere decir que ya todavía está en pecado, porque ese tanto no le va a ver. Digo yo, pues. Escúchame, porque a veces agarramos lo que dice Apocalipsis y todos se lo sumamos a la iglesia cristiana evangélica Pentecostés. Pero recuerda que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran sido de nosotros, permanecieran con nosotros. Y la Biblia, más que todo Apocalipsis, habla de la gran ramera, de la gran Babilonia la Grande, que es la iglesia católica. ¿Y quién es el sumo sacerdote para ellos? El Papa. Y los sacerdotes que están allí al régimen de ellos, usted tiene que ir un domingo, usted no, el católico tiene que ir un domingo y decirle al padre, padre, buceé la mujer del vecino. Padre, dije tantas mentiras. Padre, me entré a puño en el trabajo y me eché 3 borracheras en la semana. Está bien, hijo.
Lea 3 Padres Nuestros, 4 Ave María, 10 credos y ya, y Dios le perdona. Y cuando sale de ahí se bebe su hostia, que representa el cuerpo de Cristo según ellos, en la mañana, y se dan el golpe de pecho, pero en la tarde están en la licorería echándose una borrachera. No, el otro domingo llego, y eso es lo que habla la Biblia, que dice que agarran la sangre de Cristo como un lavaplato. O sea, porque es pecar adredes, porque no conocen, hermano, porque los que están allí, los religiosos, no hablan la verdad. Entonces dice que ellos prohibirán el casarse, porque la iglesia pentecostés no prohíbe casarse, ¿o sí? Dice que los sacerdotes no podrán casarse. Yo le pregunto, ¿será que los curas se pueden casar? Entonces la Biblia me está dejando al descubierto que no es la iglesia pentecostés, es la iglesia católica. Pero viene un rajatabla, de eso saca la bazuca de nosotros que no tiene conocimiento y quiere meter eso aquí. Y empieza a lanzar piedras y empieza a acusar, cuando la Biblia me está señalando que nosotros no somos enemigos. Yo no puedo darle guerra a la hermana, ni puedo pelear aquí dentro de la iglesia. Mi lucha está con las falsas religiones que se dicen que adoran a Cristo, pero que la niegan con sus hechos. ¿Cuándo usted ha visto testigos de Jehová peleando con testigos de Jehová? ¿Usted ha visto alguna vez los testigos de Jehová agarrándose a puño? Hablando mal un testigo de Jehová, ¿usted lo ha visto? Sí, yo no los he visto. Yo conozco testigos de Jehová. En mi familia testigos, y nunca los he visto hablando mal de los testigos de Jehová y hablando mal de ellos. No los he visto. Pero pegan entre familias. Bueno, no sé, pero yo estoy hablando mal de la doctrina y hablando mal de donde ellos están. Yo no los he visto, hermano, hasta los expulsan y no los veo hablando mal. Usted llega dentro de la iglesia pentecostés y usted le cuenta algo a alguien, lo sabe todo el mundo, el inconverso, el no inconverso, y entonces uno dice, bueno, ¿quién es más ética? El cura del padre de la parroquia, que usted le dice algo y le guarda el secreto, aunque usted se lo diga un líder. Porque el día que el líder usted le molesta, le saca los trapos al sol. Y aquel no tiene el espíritu, pero usted sí. Porque Jesús dijo, no, el sumo sacerdote soy y yo. Cuéntele algo a Cristo y dígame si él la ha dejado mal. Pero cuéntele algo a un líder y dígame si le ha dejado mal. Yo creo que le faltan dedos en la mano y en los pies. ¿O no es así, hermana Milagro? No, este es mi amiga, este es mi amigo. No, sí, y le cuenta todo. Cuando se pone bravo, así, la destruye. O lo destruye. Por falta de doctrina. Cuéntele sus cosas a Cristo. Consejero y poco. Aprenda a seleccionar quién le cuenta sus cosas. Una compañera me dice que el bautizo de la iglesia católica es el original. Porque no hay otra comprada. Casi no es. No. Casi porque es el que todos usan. Y entonces, como no tenía cómo defender, o sea, cómo explicarle, le dije, yo voy a preguntar y te voy a averiguar los versículos para explicarte, para que entiendas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que no es así. en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que Juan el Bautista bautizaba al pueblo. ¿Eran recién nacidos? ¿De qué edad tenían? ¿De qué estamos hablando? Viejos. Y era por arrepentimiento de pecado. Dígame qué pecado tiene un niño de 1 año. Ahí está la mata, ahí, ya ahí. Dígale, ajá, vamos a hacerlo. ¿A qué edad bautizaron a Cristo? A 33. No, a los 30. Sí. A los 33 murió. Él duró 3 años y medio en el ministerio. A los 30 años. Ahora la gente dice, no, ¿por qué se bautizó a los 30? ¿O por qué ejerció ministerio a los 30? Porque en la ley judía la mayoría de edad es a los 30 años. Un cabezón de 25 años allá en Jerusalén es un adolescente, hermano, ¿qué le parece? Tiene 29 y todavía está inmaduro. ¿Sabe usted eso? Usted tiene que conocer cultura. Jesús tuvo que esperar porque él estaba bajo la ley, tenía que cumplir la ley. Y a los 30 años fue que le dijo a la mamá, ahora soy mayor de edad, mamá. Ahora sí voy a trabajar por mi cuenta. ¿Es bueno conocer eso o no es bueno? Y a los 30 le empezó su ministerio. Les voy a soltar otra. El mayor no podía dejar a su madre, que era viuda,
porque la mujer no podía trabajar en la cultura judía. Y quien se hacía cargo y mantenía la familia era el primogénito. Y Jesús, siendo el dueño de todo, hijo de papá, allá arriba, tuvo que trabajar de carpintero para mantener a su mamá y a sus hermanos. ¿Sabía usted eso? Desde los 12 años, que ya después no se vuelve a nombrar José, cuando se dice, los estudiosos dicen que José murió, ¿quién tuvo que hacerse cargo de la familia? Y él tuvo que trabajar con sus manos para mantener a quién, a su mamá y a sus hermanos. Pero eso tampoco lo dan, pues eso no es doctrina. Eso a los 30 años digo, bueno, mamá, pues así, lo otro que me sigue a mí que agarre. Pues yo voy ahora a trabajarle a Dios. Y ese es el misterio que hay desde los 12 años hasta los 30. A los 30 años que aparece Jesús, hay un porqué. Ahora usted dice, ya entiendo, porque Jesús a los 12 años ya predicaba fuerte. Y dice que se les escapó en el templo y dicen que, oye, qué sabiduría tiene este niño, ¿verdad? Pero era un menor de edad. ¿Le suelto otra? Jeremías tenía aproximadamente 16 años, hijo del sacerdote Hilcia. Era el primogénito y era el que tenía que sucederlo. Y cuando Dios le dice, soy un niño, yo soy corto de edad, no puedo ejercer sacerdocio, ni puedo entrar en el templo a profetizar por mi corta edad, por la cultura. Y Dios le dice, no digas un niño, porque desde el vientre de tu madre yo te aparté y te santifiqué. Tú hablarás y yo pondré palabra en tu boca. Pero él no decía que era un niño porque era un niño de 1 año, de 5 años, sino porque no cumplía los requisitos para ejercer el ministerio que Dios le estaba entregando. Él tenía el conocimiento, mas no llenaba el requisito de ser mayor de edad, porque para ministrar dentro del templo tenías que ser primogénito, mayor de edad, para poder ministrar dentro de la casa de Dios. Los hijos de los sacerdotes que eran menores ayudaban trayendo los animales, matando los animales, y los ordenaban y los preparaban para que cuando fueran mayor de edad le hacían el ritual, los vestían de sacerdote y ya ellos podían ministrar. ¿Será bueno estudiar la cultura o no será bueno? Cosas que no se enseñan, hermano. Pero no, para que vamos a venir a la doctrina, ¿verdad, hermano? Son aburridos. ¿Son aburridas las doctrinas? Para mí no. Vean. Dice que la consagración en Éxodo 29 ya leímos allí. Las funciones principales eran la mediación, el ofrecer sacrificios diarios, que ya lo leímos, y por el pecado por medio de animales. Cuidado del santuario, gestionar el tabernáculo y luego el templo. Tenemos también las enseñanzas, instruir al pueblo en la ley. De esto se encargaban los levitas, de instruir al pueblo en la ley, porque los únicos que ministraban eran ellos. ¿Me entienden? De ellos había músicos, predicadores, pero eran todos de la tribu de Leví. Ahí no podían venir los otros hasta que después fueron pasando los patriarcas, y eso lo vamos a ver más adelante. No nos va a dar chance de verlo todo hoy, pero como estamos en secuencia, hermano, no quiero brincar. Cuarto, promocionar la bendición sobre Israel. Siempre el sacerdote tenía que bendecir a Israel. Siempre ellos bendecían. Esto lo hacían eran los sacerdotes. Cuando ellos llegaban, había un leproso, había algo, tenían que venir ¿a quién? Al sacerdote. El que estaba enfermo no podía ir a cualquiera, sino que ellos le mandaban su tratamiento. Después ellos venían a los 15, 21 días, dependiendo de lo que el sacerdote viera. Él los volvía a enviar, los aislaba, y después ellos venían, y el sacerdote era el que bendecía o maldecía. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bendecían los matrimonios. Cuando se iba a casar el pueblo, tenía que estar allí un sacerdote. ¿Y qué pasaba? Se le va a caer también aquí la quijada. ¿Y por qué Jesús convertiría el agua en vino? ¿Por qué cree usted que convertiría Jesús el agua en vino? Su primer milagro registrado. Era menor de edad todavía Jesús. Por la boda, hermano. En la boda, sí, pero ¿por qué? El significado, pues, porque él convirtió la boda. Había una boda. Estaba el sacerdote.
El sacerdote lo último que hacía era bendecir ese matrimonio y había un peso profético y todo conforme al sacerdote. El sacerdote tenía que atenderlo bien, él comía, bebía, porque el matrimonio no es como el de ahorita, que era un día, eso duraban hasta 7 días emparrandados. ¿Me entiendes? Duraban hasta 4, 5, hasta 7 días. Bueno, ve a Sansón, ¿verdad? Que lo estudiamos. ¿Cuántos días tuvieron? 7. Imagínense la fiesta. Entonces dice que se acabó el vino y esa familia no iba a ser bendecida porque al acabarse el vino el sacerdote iba a quedar inconforme y no iba a bendecir. Y María, a lo mejor se presume que eran familiares. Y María, conociendo a Jesús y lo que Jesús portaba, le dice en secreto: convierte el agua en vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes contra mi mujer? No ha llegado mi hora. Todavía no es mi tiempo. ¿Pero por qué Jesús accede? Porque tenía que sujetarse a su mamá. Era menor de edad. Claro. Qué fuerte, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, le dice a los maestresala: vaya, llévenle el agua. Y se convirtió el agua en vino. Y más bien fueron, ¿verdad? El sacerdote dijo: wow, esta gente sí sabe atender a la visita. Mucha gente primero da lo bueno y cuando después se acaba da lo que le sobra. Pero esta gente dio lo bueno, pero aún conservó lo mejor para el final. Y bendijo ese matrimonio por causa de Jesús. Si Jesús no estaba ahí, no puede bendecir. Hermano, sácame de duda de esto que no, yo no, el Señor. Bueno, pero Dios lo usó. Ajá. ¿Sabes que una hermana se casó? Bueno, el pastor le verá que ella tiene que casarse también así para poder tener un requisito. Ella no se quiere casar. Poner que usted sea pastor y vino y casó a la hermana y listo. No, pero es que los pastores no casan. Bueno, ya, espérate. Los que casan son los jueces civiles, porque eso está establecido en la palabra. Lo que hace el sacerdote es que bendice el matrimonio. Yo puedo casarme por civil, y si yo no quiero la bendición, no la hago, pero ya estoy casado, porque me va a casar un papel. Lo primero que te va a pedir el sacerdote: ¿y usted está casado? Sí. Venga, tráigame el acta de matrimonio y yo le bendigo. Y entonces el matrimonio es nulo porque ella se casó que le dieron para la bendición. Y yo le estoy explicando allí en el mayorista hoy y me dijo: no. Pero ella no se ha casado por civil. No, y la hermana. No, entonces no está casada. Es malo, Porque nómbrame dónde un sacerdote casa. El sacerdote bendice. Estamos leyendo aquí que un sacerdote bendice una boda, mas no casa, que casa el juez. Ella está todavía en la ley, ¿verdad? No pueden orar por ellos, pero no pueden bendecir como tal porque no hay algo concreto. Y yo le dije: hermano, usted está errado en esa parte porque tiene que tener un papel como Claro. en la profesión, no sé, digo que no. Fuerte, hermano, cosas que uno se entera. Gloria al Señor. Hermano, dígale a la iglesia porque le da doctrina. Ok, bueno, ellos promocionaban la bendición de Israel. El sumo sacerdote Aarón y sus sucesores directos realizaban el servicio más sagrado, incluyendo entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación. Eso es lo que llamaban el Yom Kippur. Y dice: ¿qué es eso? Les lo voy a traducir. Ellos allá dicen Yom Kippur, que era que el sacerdote entraba una vez al año al santuario, le amarraban una cadenita por aquí, mecánico, y el hombre iba caminando y las campanitas sonaban. Cuando mientras sonaban las campanitas, el pueblo gritaba: gloria a Dios, y Jehová nos ha perdonado. Si dejaban de sonar las campanitas, el pueblo se afligía y nadie pasaba a buscarse cada vez para allá. Le tocaba era jalarlo por mecate, porque ¿quién iba a entrar al lugar santísimo? Si estaban dos querubines ahí con una espada y el que pase. Entonces nadie quería ser sumo sacerdote. Nadie. O sea, no, me va a tocar una vez al año. Yo me imagino que esa gente se santificaban, oraban y decían: ay, me va a tocar pasar para allá adentro. ¿Usted cree que si estuviéramos bajo la ley, muchos de nosotros estuviéramos montados aquí? Yo creo que predicáramos desde allá. Tipo Juan el Bautista, tipo Jeremías, desde afuera. No, Señor. Hermana, disculpa, dijiste la hermana que bueno, no se sabe dónde está, solamente cuando se le cayó 3 veces el
Eso fue que fuerte, ¿no? Evolución y fin. El sacerdocio pasó de padre a hijo. Con el tiempo se corrompió, pero continuo hasta la destrucción del segundo templo, que es el 70 años después de Cristo, que fue cuando se rasgó el templo, que mataron a Jesús. Después dice que vinieron, los invadieron cuando vino la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler dice que todos los judíos fueron dispersados y ellos todavía no tienen templo. Están fabricándolo. ¿Y cuándo va a dar uso ese templo? Cuando sea la semana 70, ya la iglesia no está, va a estar allá en Jerusalén el templo. ¿Y quién se va a sentar ahí? El anticristo, y se va a pasar como Dios, porque allá arriba no puede. Se va a sentar allá. Nuestro reloj cronológico está en Israel. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad, hermano? Esa yo la di y me cortaron las doctrinas en ese tiempo. En ese tiempo la palabra. Pero gloria a Dios, después las retomaré. Ok. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el cumplimiento definitivo, superando el sacerdocio temporal de Aarón por uno eterno, según el orden de Melquisedec. Los principales sumos sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción del templo. Primero fue Aarón, el que inició con Moisés. Esto está en Éxodo capítulo 28, verso 1 al 4. Éxodo 28, del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, este es Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón, y a Nadab, y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Ya de allí para allá va describiendo lo que son las vestiduras, las 12 piedras, lo que es el urín, el tunique. Eso lo vamos a ver después. No me voy ahorita a meter allí porque nos va a quitar. Pero poco a poco yo les voy explicando acerca de lo que era la vestidura y lo que significaba cada prenda que Dios mandó a constituir sobre el sacerdote. Ok. La confirmación de esto está en número 3, versos 5 al 10. Vámonos a número. Estamos hablando de Aarón. Número 5. Número 3, versos 5 al 10. ¿Lo tenemos? Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de quién, y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le... Entonces ya estaba siendo separada la tribu de Levi, que hablamos al principio, para el servicio de Dios. Ok. El 7 dice: y desempeñen el cargo de él, el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente todos de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Los que ayudaban a Moisés y a los sacerdotes. Entonces, en aquel entonces los levitas trabajaban, era puro para el templo. Hoy en día hay muchos levitas,
pero levita la oración, levita el ayuno, levita el servicio, o sea, levitan todo. Sí, cuando hay de repente una ofrenda voluntaria también levitan, voltean para otro lado, tienen manos de Barney, manos de dinosaurio corto, así. La levita sintió en la ley y en la casa también. Sí. Entonces, es tremendo, hermano. Vamos a tocar otra parte aquí. Vea cómo se constituyó lo que es el servicio dentro de un templo. En 3:5, ok. Vamos ahora a Eleazar, ¿cierto? Que era hijo de él. Números capítulo 4, verso 16. Número 4:16. Dice: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Vea lo que él hacía. ¿Cuántos tipos de aceite había? Ahí lo dice, el aceite de la unción. O sea, ¿qué función tenía el aceite? El aceite tenía muchas funciones. Una, alumbraba el altar. Los hermanos lo decían ayer, ¿cierto? Pero también la otra función era que lo usaban en las heridas. Untaban aceite puro en las heridas para que las heridas fueran sanadas. Lo usaban para la preservación también de los animales. En este caso, las ovejas. El pastor usaba el aceite puro y le echaba el aceite a las ovejas en la cabeza, les cubría las orejas para que no le entraran mosquitos, le echaba en los ojos para que la mosca no se le metiera y no se enfermara. Entonces, el aceite es curativo, es luz y es preservación. Esto es lo que es la sombra de lo que vendría a ser. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende? Y él le está hablando aquí a Eliezer y le está diciendo. Yo lo voy a leer. Dijimos que el 16, lo voy a leer desde 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coa para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coa en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, que era el de Moisés, el hijo de Aarón, perdón, el que estaba encargado del sacerdocio, él sucedió, ¿verdad?, a su padre. Dice que él estaría pendiente de lo de adentro del lugar santísimo, donde no podía entrar otro. Dice que él estaba a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua, del aceite de la unción, el cargo de todos los tabernáculos y de todo lo que está en el santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coa de entre los levitas. ¿Por qué le dice esto? Porque arriba le dio una advertencia, le dijo a Eleazar, le dijo: acuérdate que tú y tus hijos solamente entrarán en el lugar santísimo. Tú y tus hijos, los que yo delegué, son los que harán este trabajo. Porque si otro se acercare, que no es llamado, morirá. Entonces luego el más abajo le dice: no hagas que mueran todos los hijos de Coa, porque ellos trabajarán contigo, pero no tocarán lo santísimo. Y usted dirá: ¿y qué me quiere decirte con eso, hermano? Explíqueme mejor. Mire, hay gente que puede trabajar allá abajo y hay gente que puede trabajar aquí arriba, y no es porque no sean pueblo de Dios, sino que Dios consagra y Él sabe a quién consagra y por qué lo consagra. Porque los ministerios los entrega Cristo, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, maestros. Entonces, todo pastor
debería ser maestro ya. Porque ¿quién es el que da el pan al pueblo? ¿Quiénes son los que están llamados a predicar los domingos? Pastores y maestros. De vez en cuando un evangelista que maneje bien la palabra. Porque los domingos es enseñanza. Y la enseñanza es muy diferente a la predicación. Entonces allá afuera están los evangelistas. ¿Y cómo predican esos evangelistas y jalan alma? ¿Verdad que sí? Porque es su llamado. Pero cuando usted vio en el templo, aquí en el altar, predicando a los profetas, yo le pregunto, ¿los profetas predicaban dentro del templo? ¿Verdad que no? Vea la historia y vea cuál era la función del profeta. El profeta visitaba las casas, restauraba, llevaba la palabra que tenía que llevar. Era un restaurador. La gente temblaba cuando veía un profeta. No, oye, vienes en paz o vienes en verdad. Sí. Así le preguntaba. Claro. Y eran buenos profetas, hermanos, consagrados a Dios. ¿Usted veía a los profetas en casa ajena? Disculpe, hermoso. Antes los profetas iban restauraban, ahora no. Ahora van a otras cosas. Por eso te digo, porque hay falta de conocimiento, malas enseñanzas. Y entonces si nos ponemos a sacar aquí, hermano, este ha sido el orden siempre de Dios. Que nosotros lo distorsionemos otra cosa. Pero la Biblia es clara, clarita como el agua. Pero a veces vamos a invitar al profeta tal, que se va a sacar los pecados a la luz. ¿Y para qué tú montas un profeta aquí? Para que empiece a señalar a la gente y a sacar y a matar gente. Para eso es el profeta. No entiendo esos profetas de ahorita. Lo que yo sí le digo es que cada quien va a rendir cuenta. Y mejor me callo, Señor. Después hablamos de eso. Gloria al Señor. Aleluya. Ok, ya hablamos de Eliezer, ¿verdad? El que Eleazar. 4:16. Ahora vámonos a Números capítulo 20, versos 26 al 28, que es el mismo Eleazar. Números 20, capítulo 20, verso 26 al 28. Dice: al 28, dice: y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a quién, a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Qué hermoso, ¿verdad? Ese hombre, cuando le quitaron su vestidura, era porque ya Dios se lo iba. Hermano, ¿y por qué no se lo llevó con la vestidura? No, porque Dios no te puede llevar con ministerio, varón. O sea, ponte que tú seas un pastor. La vestidura quiere Tú decir. ponte que tú seas un pastor, tienes la vestidura pastoral y te mueres y se cae la iglesia sin pastor, porque tú te llevaste el pastorado. Tienes que sucederlo. Elías tuvo que sucederlo Eliseo. A Moisés tuvo que sucederlo Josué. Porque ese es el orden. Cuando se disuelve una iglesia, cuando el pastor es egoísta y no prepara a otro porque cree que es eterno. No, me van a quitar la iglesia. No, y todo el tiempo con el miedo, hermano. Si usted Dios le dio eso, no se lo quita a nadie. El mismo Dios sí se lo puede quitar, porque a Saúl, ¿quién le quitó el reinado? ¿Hombre o se lo quitó Dios? Dios lo dio y Dios lo quitó. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios pone pastores, Dios quita pastores. Pero el pueblo no quita pastores, hermano. El pastor se quita solo por desobediente. ¿O no es así? Usted vio a David peleando y pidió: ay, Absalón me quiere quitar el reinado, ay, ya no soy más rey. No, hermano, Dios peleó por David. Entonces, si usted es pastor, es pastora, es evangelista, es maestro, pues hermano, ¿usted cree que atrás de mí no anda un poco de gente? Y aún todavía aquí hay uno, y me lo guardo. Hay uno que quiere todo lo que yo tengo, y se dice ese amigo mío,
Pero cuando cada vez que yo doy la espalda, y yo lo sé. Hermano, y uno no puede orar así, Señor, dame de lo que tiene mi hermano. Yo lo sé. Hermano, uno no puede orar así. Yo lo sé. Hermano, le hacer una pregunta que sí. Hermano, yo no puedo orar, Señor, yo quiero aprender lo Claro, que tiene. Sí, claro. dame lo que tiene mi hermano. Sí, pero sin envidia. Oye, Señor, sigue bendiciendo a mi hermano, síguelo ayudando. ¿Usted cree que era el pastor Nava que estaba hablando aquí el domingo? Cuando dijo, varón, ¿cuánto mete usted en pantalón? Tanto, usted tanto, usted tanto. Lo que es suyo, nadie le queda lo que usted tiene. Pero a veces hay gente que le molesta que usted que Dios lo honre La vestidura. y empieza a meterle pie. Si lo tumbo, después quedo yo. Así trabaja el carnal. Así pasó con David. Así pasó con los demás. Pero como yo sé quién me llamó, por qué me llamó y lo que yo porto, mire, pregúnteme si de mí hablan, si meten lo que digan. De todas maneras, el que está allá arriba está oyendo. Y ese pelea por mí. Amén. Y pelea por usted también. Amén. Hermano, esto que dijiste era, bueno, para aprender un poquito más. La hermana que no está bautizada puede limpiar la iglesia, pero no puede subir por donde usted. Puede que con el haragán le pueda fallar. Sí, bueno, sí, ya eso allí por normas y también porque sí es un lugar aquí de santificación. De hecho, nosotros a veces abusamos. Me meto ahí adelante. A veces subimos y no deberíamos subir. Por la gracia de Dios tuvimos una discusión temprano. El enemigo de repente nos hizo subir el furor. Y después venimos y predicamos, pero no arreglamos el asunto allá. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué usted se pregunta y dice, por qué el culto estaría tan pesado? Porque Dios no se pudo mover, porque el que estaba aquí no andaba bien. ¿Usted no se ha preguntado eso? Oye, ¿qué le pasará al hermano? Si todo el tiempo los cultos son avivados, pero hoy estaba como que desalineado. No era el mismo. Ya usted sabe, hace mucho más. Ten misericordia de él y ayúdalo. Amén. Si nos demanda a nosotros, imagínense a los demás. ¿Cierto? Ok. Hablamos de fines. Yo creo que podemos dejar para la próxima clase, ¿verdad? Porque está larguita y quiero darlo como es. Quedamos en fines. Quedamos para la próxima clase. Vamos a seguir estudiando los sacerdotes según el orden para después entrar donde yo quería entrar, que es Samuel. Porque Samuel era juez y Elí era juez, pero también era sacerdote. Elí era sacerdote y era juez. Y después Elí, por consentir el pecado de los hijos, duró 40 años reinando. Se le olvidó, se lo mató el sentimentalismo, el éxito, ay, para que no se vaya, que esto, que lo otro. Y Dios tuvo que levantar un Samuel. Entonces Dios no trabaja con sentimentalismo, hermano. Si Dios fuera sentimentalista, baja a Cristo a la cruz. No, nada más cuando vio ahí que, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, el mismo Jehová, bájate de ahí, hijo, véngase. ¿Versión? Dice que el padre tuvo que voltear para otro lado. Usted se imagina que usted tenga un hijo santo que no se mete con nadie, que eso es un ángel, y que usted vea que se lo están matando así y usted tenga que voltear para otro lado. Porque Jehová dice que tuvo que voltear para otro lado porque si no acaba la tierra. Tengo leído los profetas mayores cuando dice, y vino la ira de Jehová sobre él, sobre el ungido, y tuvo que voltear para otro lado. Así pasó un caso, hermano. Fuerte. El hijo se le reguindó de la mamá así que lo salvara, que no hizo nada, y en verdad no había hecho nada, pero por uno pagan todo. Y se le reguindó de la mamá y se lo mataron él mismo. Yo digo, Dios sí es bueno. Usted se imagina que usted le mate a un hijo así, tenga el poder para desaparecer la tierra. Ah, hermano William. Usted se imagina que le mate a un muchacho suyo que usted sepa que eso es un ángel del Señor alante suyo y usted tenga el poder de destruirlos a todos. ¿Qué haría? No dejan ni uno vivo. ¿Verdad, hermano? Yo creo que así somos los seres humanos. La carne, hermano. Pero el amor de Dios, mire cómo es Dios, hermano. Un amor puro. Y a veces nosotros le damos la espalda a ese Dios maravilloso que nos entregó lo más preciado, su Hijo. ¿Me vale la pena estar en el Evangelio? Sí, vale. Yo me enamoré de Cristo.
Me enamoré del evangelio. Si me dicen, mano, usted todo el tiempo ha estado ahí. No, yo he estado abajo, me han acusado de cosas injustas, me han mentido, pagaron dinero, me volaron la cabeza. ¿Qué no han dicho de mí? Y todavía, y yo, gloria a Dios, Señor. Porque veo a Cristo. Veo a Pablo que dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y él me dice, retén tu corona, hijo, para que nadie te la quite. Y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Yo espero que si Cristo viene, irme con él. Y si me toca partir, partir siendo cristiano. Esa es mi esperanza. Dios les bendiga.